Las gemelas Wang. Capítulo cuarto. La muñeca. Los días habían cambiado desde la llegada del padre Matt. Habían pasado solo un par de semanas desde su primer encuentro, pero Samantha había mejorado su situación gracias al trabajo en equipo y a las sorprendentes dotes de supervivencia del sacerdote. El padre aparecía temprano en la orilla del lago y se marchaba antes del anochecer. Samantha ignoraba dónde encontraría refugio. Siempre rehusaba entrar a la casa con argumentos que Samantha no alcanzaba a entender, y se dirigía a ella como si se tratara de alguien a quien conociera desde siempre. La alababa y bendecía, pero la mayor parte del tiempo se dirigía a la nada, predicando sermones para un público imaginario. Aquel extraño no había dejado de recrearse en su delirio bíblico desde su llegada, y con él continuaba. Había sido imposible tener una conversación racional con él. Todas sus respuestas se basaban en interpretaciones bíblicas o relacionadas con la naturaleza, y por mucho que Samantha se hubiera esmerado en entenderle, aún no comprendía nada de lo que decía aquel sacerdote. Una mañana más, Samantha lo observaba desde la entrada del refugio. Hacía frío, y aquel hombre ya esperaba en la orilla, con la mirada perdida en la profundidad del lago. Todos los días Samantha aprendía algo junto al padre Matt. A veces solo tenía que seguirlo para encontrar nidos en lo alto de los árboles o plantas que sirvieran de alimento y curación. Gracias a estas últimas, la herida de su pierna había mejorado considerablemente. Su compañía siempre era grata. Samantha se reía cuando el padre echaba a correr de manera inesperada o cuando maldecía y sermoneaba a los muertos con los que se encontraban. Por primera vez en muchos meses, Samantha no se sentía sola. El padre Matt estaba loco, pero la trataba mejor que cualquier hombre que hubiera conocido. Siempre la dejaba tranquila y guardaba una distancia prudencial cuando caminaban, en señal de respeto, y cuando ella se giraba, agachaba la cabeza y comenzaba a predicar murmurando, pidiendo protección para la mujer santa. Desde su llegada, Samantha estaba recuperando fuerzas y también esperanza. Seguía sin saber nada de su hermana, pero sentir que no estaba sola en el mundo era, cuanto menos, reconfortante. Aún no conocía nada del pasado de aquel extraño, pero viendo sus capacidades, Samantha comenzaba a comprender por qué el padre también estaba con vida. Era tan irracional como capaz. No llegaría a los 40 años. Aún envueltos en aquel velo de locura y fervor, sus oscuros ojos albergaban sabiduría y una gran determinación. Alto y muy delgado, con su hábito de siempre y aquellas humildes sandalias, su zurrón al costado, de su cuello colgaba un gran crucifijo de hierro que constantemente agarraba para rezar y pedir fuerzas. A veces lo sujetaba con ambas manos y miraba emocionado al cielo durante largo tiempo, balbuceando alabanzas. Samantha nunca había sido una persona religiosa, pero juraría que en aquellos momentos el padre Matt alcanzaba el éxtasis. Siempre terminaba agradeciendo, sonriente y con los ojos empañados por la emoción, la oportunidad de vivir un día más. Era reconfortante ver al padre volver y escuchar aquel torrente de experiencias místicas que afirmaba tener. A Samantha le entretenían sus historias. No conocía la Biblia, pero el padre Matt se emocionaba tanto hablando de ella que era imposible resistirse a sus relatos. A veces se sentaba a escucharle, y el padre Matt se emocionaba aún más y le relataba historias de tiempos pasados con gran pasión, incluso teatralizando los sucesos. Aquel día lo dedicaron a buscar provisiones. Samantha estaba impresionada de los conocimientos del padre Matt. Podía encontrar comida para un solo día en cuestión de horas, algo en lo que ella solía invertir mucho más tiempo.
Le había ayudado a mejorar sus trampas de caza y conocía zonas del bosque donde las pequeñas presas siempre caían. Al caer el sol, consiguió convencerlo para remendar aquel viejo hábito con parches de cuero. El padre se marchó aquella noche entusiasmado, murmurando que la mujer santa le había proporcionado una poderosa armadura. Samantha lo vio adentrarse en el bosque y sonrió. Cerró y bloqueó las puertas como acostumbraba y se tumbó en la cama de la habitación superior, donde la esperaba aquella pequeña muñeca de trapo que encontró en Centralia. Durante unos instantes se dedicó a observarla, preguntándose su historia. Quizá fuera de algún superviviente. A su hermana también le gustaban. De niñas, compartían una gran cama con muchas de ellas, y a veces su hermana le dejaba alguna sorpresa escondida entre ellas. Si ella la hubiera encontrado, seguro que la habría añadido a aquella colección. Un pequeño haz de luz iluminó durante unos instantes la estancia. Había luna llena. Fue entonces cuando Samantha lo vio. Había unos números pintados en el traje de la muñeca. En una de las mangas, escrito en una difusa tinta negra, había 2 números separados por un guión. 10.300, 12.100. Samantha contuvo la respiración. Aquello no podía ser posible. Revisó de nuevo la secuencia, pero no tenía dudas. Aquellos números los había escrito Marta. En su búsqueda, Samantha había consultado los suficientes mapas como para saber que aquello se trataba de coordenadas y no parecían lejanas.